Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas de Alex Comunica. Hoy, martes 18 de junio, ahora mismo 5:36, estamos en directo, emitiendo para todo el mundo. ¿Y ahora para qué? Sobre todo para hacer un programa especial dedicado a todas las amigas que nos seguís, que quizás estéis empezando a tener síntomas de la menopausia o la premenopausia, pues que sepáis que eso se puede arreglar. Eso tiene solución a través de los hábitos de vida, estilo de vida y muchas más cosas que nos va a recomendar nuestro especialista en nutrición y salud 3.0 como es Alex Jiménez. Alex, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo, Alex, y a vosotras por haberme pedido tanto que volviera a hablar de este tema que parece que tanta falta nos hace. Muchísima falta porque, lo volvemos a decir, hay mujeres que ven primero lo de la menopausia, lo ven con tristeza, ¿no? Porque es como si finalizara una etapa de su vida y entra en una etapa nueva. Es como la entrada a la vejez o a la tercera edad. Y el problema, claro, cuando te metes ya en ese pensamiento, ¡buf!, ya te vienes abajo. Ya, aparte de las consecuencias o secuelas físicas que pueda tener la menopausia, si le añades ese factor mental, aún te entristeces más. Pero hay una buena noticia, Alex, y es que esto es reversible. Es reversible, chicas, y no es lo que os han hecho pensar que es. A día de hoy, a las mujeres os han hecho pensar, y esto hoy va dedicado a vosotras, va dedicado a ti, mujer. Los hombres serán para otro día. Pero algo muy importante es que os han hecho pensar, uno, que cuando llegas a la menopausia o la perimenopausia o la premenopausia o la posmenopausia, que recordemos que la menopausia no os tengo que explicar lo que es porque todas las que lo sufrís lo sabéis, la perimenopausia es lo mismo que te está sucediendo en la menopausia, pero empieza más poquito a poco y desde hace tiempo atrás. Puede empezar 5 años, 6, 7. Antiguamente empezaba como 2, 3 años antes de la menopausia. Ya empezaban esos síntomas tan incómodos y tan peligrosos para tu salud. Hoy en día, la perimenopausia o la premenopausia empieza hasta 15 años antes. O sea, con 25, con 30 años puede comenzar tu perimenopausia y son síntomas que van cada vez más, van increciendo hasta que llega la menopausia, que es la explosión y que ya son los, pues bueno, ese cúmulo de síntomas que no te hace la vida nada fácil, ¿verdad? Y luego la posmenopausia, pues es lo que sucede, evidentemente, con todos esos síntomas después de la menopausia, que tienes que seguir intentando vivir lo mejor posible con ellos. El gran problema es, como os decía, uno, que os han hecho pensar que cuando llegáis a la menopausia o antes y después, todos esos síntomas son normales y naturales y que te tienes que agarrar porque van a llegar. Y es como que llega un terremoto, no puedes hacer nada más que agarrarte bien. Pues esto te hacen pensar que es lo mismo y no es cierto para nada. No es cierto porque hay miles y millones de mujeres en el mundo que no tienen efectos, o sea, perdón, efectos, síntomas, no tienen síntomas ni en menopausia, ni antes, ni después. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si esto es algo que es sí o sí, ¿por qué hay personas, mujeres, que no los tienen y otras que los sufrimos a tan gran escala? Te han hecho pensar, uno, que es inevitable y dos, te han hecho pensar que es una especie de enfermedad. Es como que el declive de tu vida comienza con la menopausia y ya todo es de color gris, ya nada es de colores. No es cierto ninguna de estas. Fíjate que una cosa es que algo le suceda a mucha gente y otra cosa es que algo sea normal o que sea cierto. Que le suceda a tus amigas, a tus vecinas, a todas las mujeres que conoces, eso no significa que le suceda a todo el mundo, porque si tú dejas de hablar con esas amigas y te vas a un pueblo en la huerta, perdido en el mundo rural, donde prácticamente no hay tecnología, donde no hay todos esos avances, donde la vida es mucho más sencilla y mucho más natural, tú hablas con una mujer de allí de 50 años y no va a tener ni la centésima parte de lo que tienes tú. Pero si te alejas aún más y te vas a hablar con un poblado indígena de mitad del Amazonas, ¿sabes cuántos síntomas tienen? Cero, ninguno. De hecho, ni siquiera tienen nombre para esos síntomas, no tienen nombre para la para la sequedad vaginal, no tienen nombre
que denomine esa falta de deseo sexual, esa falta de energía, esos síntomas de la menopausia, ¿no? Porque no existen. Si algo no existe, ¿por qué le van a poner nombre? Lo que tenemos que entender con esto es que la vida moderna y la vida industrializada nos traen múltiples beneficios y muchas cosas que son geniales, internet, esto, la luz, todo. Pero también nos trae cosas negativas y hay que conocerlas. Y esa vida industrializada es la que nos está llevando, sobre todo a vosotras las mujeres, a los hombres también nos produce unos desequilibrios hormonales muy bestia, que ya los hablaré en otro momento, en otro día para ellos. Pero aquí hablamos de vuestros desequilibrios y estos desequilibrios hormonales los está causando directamente la sociedad industrializada. Y tenemos que conocer cuáles son, no para irnos a vivir a una cueva, pero sí para saber qué nos está haciendo daño para poder alejarnos, ir hacia otra dirección para que eso no nos haga daño y saber cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para hacer las cosas que nos ayudan y dejar de ser víctima de lo que nos está dañando. Uno de los kits de la cuestión tan importantes por las que creéis que todos esos síntomas son normales, son naturales y que los tenéis que sufrir, es porque la medicina convencional y las industrias farmacéuticas han convertido los síntomas de la menopausia, los han convertido en una enfermedad y te han hecho creer que es una enfermedad. Y lo peor de todo es que te han hecho pensar que esa enfermedad está causada por un defecto estrogénico, o sea, por una falta de estrógenos. Y eso no es cierto. Es cierto que la mujer, cuando llega a la menopausia, en el momento en el que llega tu menopausia, es el momento en el que ya no puedes menstruar, ya no puedes tener menstruación. Bien. ¿Y eso por qué se da? Se da por una bajada de los estrógenos. Eso es correcto. Tienes menos estrógenos de los necesarios, de los que tu cuerpo necesita para menstruar. Por lo tanto, ya no menstruas. Pero sigues teniendo estrógenos suficientes sin ningún problema y en la cantidad específica para que tu cuerpo siga generando todos los procesos biológicos que tiene que generar con esos estrógenos. Aproximadamente la mujer tiene una disminución de entre el 40 y el 60% de estrógenos. Vamos a poner una media del 50%. Fabricas un 50% menos de estrógenos. No puedes menstruar, pero tienes estrógenos de sobra. Por lo tanto, bueno, a excepción de alguna mujer que puede ser que por algún tipo de dolencia, patología, enfermedad, tenga un descenso brutal de estrógenos, pero para nada es lo normal ni es lo que os pasa al 99% de vosotras. Pero os han hecho pensar que es una bajada de estrógenos y que tomando estrógenos todo se va a solucionar. ¿Sabes qué pasa? Que entonces la industria farmacéutica ya se ha ocupado de fabricar y de crear unos estrógenos sintéticos que nada tienen que ver con los estrógenos normales y de esta manera te los van a poder vender, tú los vas a usar y vas a estar enganchada a esos estrógenos sin que te solucionen el problema. Pero lo que sí que te van a crear son ciertos efectos secundarios que necesitarán de otros medicamentos para paliar o para protegerte de los efectos secundarios de estos estrógenos. Y esos medicamentos también tendrán efectos secundarios si necesitarás otro medicamento. Al final, es un ciclo de la industria. La industria, si tú no quieres comer tomates, te dicen que sin tomates te vas a morir y entonces vas corriendo a tomar tomates. Esto es lo mismo. Tú no debes de tomar estrógenos, pero te dicen que sin ellos todo va a ir fatal. Entonces, ¿qué haces? Te los medican, te los recetan y tú te medicas con ellos y los tomas pensando en que son buenos para ti porque tu médico te lo ha dicho. Pero esta no es la solución. De hecho, cuando se mira en los prospectos de los medicamentos de estrógeno, que como te he dicho, nada tienen que ver con un estrógeno natural que genera tu cuerpo o un estrógeno que hay en la naturaleza a nivel natural, nada tienen que ver porque en sus efectos secundarios, bueno, te puedes echar las manos a la cabeza. Esos estrógenos, de hecho, causan grandes retenciones de líquido y de grasa. Vas a aumentar de peso, vas a ganar mucho líquido y te va a ser muy difícil desinflamarte y perder grasa. Lo sabes que cuando llegan esos momentos de la menopausia, etcétera, empiezas a engordar y te es súper difícil, prácticamente imposible adelgazar. Pero es que eso no es lo más grave. Lo más grave es que está absolutamente demostrado a nivel médico y científico, esto no es una teoría de la conspiración, esto es, está en el prospecto, lo puedes leer, que tienen un gran peligro por el aumento de cánceres de endometrio y de mama. Y tú dices, entonces,
Está habiendo una gran epidemia de cáncer de endometrio y de mama y está habiendo un enorme consumo cada vez más de estos tipos de estrógenos sintéticos. Y encima es que no los necesito. ¿No tendrá esto alguna relación? Pues sí la tiene, pero bueno, eso ya es algo que tienes tú misma que darte cuenta. Algo también súper importante que tienes que entender es que todo lo que te está sucediendo es un desequilibrio hormonal. No solo tiene que ver con los estrógenos, sino con el resto de hormonas. Y hay muchas cosas en tu día a día que están destruyendo ese equilibrio hormonal. Tú necesitas tener una cantidad en tu cuerpo de estrógenos, pero también necesitas tener una cantidad de testosterona, que eso no es solo para los hombres. Hombres y mujeres, ambos necesitamos hormona masculina y hormona femenina. Las dos, cada uno en una cantidad diferente y en una proporción distinta. Pero todos las necesitamos. Pero en vuestro caso necesitáis testosterona, necesitáis pregnenolona, necesitáis progesterona, necesitáis hormona tiroides, necesitáis melatonina, necesitáis DEA, que es dehidroepiandrosterona. Necesitáis una serie de hormonas que sin esas hormonas, chicas, sin esas hormonas, nunca, jamás os vais a librar de los síntomas de la menopausia. Da igual lo que te diga quien te lo diga. El equilibrio hormonal es la clave para que no tengas síntomas. A más síntomas, más desequilibrio hormonal vais a tener y más síntomas y peor vais a estar. Entonces, todo radica en ese equilibrio hormonal. Hay muchas acciones en tu día a día, algunas que tú haces y otras que suceden pero te afectan, que disminuyen y destruyen la cantidad de hormonas que está generando tu cuerpo, ¿sí? Y luego hay otras acciones que estás haciendo en tu día a día que por el exceso de algunos elementos están trayendo una disminución y una destrucción de ciertas hormonas. Por ejemplo, el exceso en tu cuerpo, en tu día a día, de cortisol, que el cortisol se genera a través del estrés, cuando tú te enfadas, cuando te pita alguien en el coche, cuando tu jefe te pega una bronca, cuando discutes con tu pareja, todo eso genera picos de cortisol en tu cuerpo, que es una hormona, y esa hormona destruye tu cascada hormonal, destruye el equilibrio entre tus hormonas beneficiosas. El exceso de insulina también destruye tus hormonas y hace que tengas muchos más síntomas. ¿Cómo se genera la insulina en tu cuerpo? Comiendo carbohidratos, sobre todo azúcares, panes, harinas, tostadas, zumos de frutas, cualquier cosa que tipo bollería, cualquier cosa que tenga harina de cereales. Aunque sea integral, no importa. Todo eso va a elevar tu insulina y va a destruir tu cascada hormonal. Los disruptores endocrinos, que son desequilibradores hormonales, eso es un disruptor endocrino. ¿Dónde están los disruptores endocrinos? Luego lo voy a explicar un poquito, pero están en tu comida, están en tu bebida, están en los cosméticos que usas y están en tu ropa. Esto vais a tener que tomar nota porque os va a gustar mucho. Más cosas que destruyen tus hormonas y aumentan tus síntomas. Los pesticidas y los plásticos. Y no los plásticos de coger algo de plástico, no. Pero, por ejemplo, hablando de coger, yo puedo coger algo de plástico como, por ejemplo, esto, ¿vale? Yo lo cojo y no pasa nada. ¿Sabes cuándo pasa? Cuando empiezas, por ejemplo, a hacer así. Muerdes el rotulador, muerdes el boli, muerdes el lápiz. No, el lápiz es madera. No, no es madera. Está recubierto de pintura, de plástico. Todo eso son trocitos más de plástico que están entrando en tu cuerpo. Los plásticos están llenos de algo de lo que os hablaré enseguida, que son los senoestrógenos. Y son disruptores endocrinos a nivel bestial. Eso destruye tus hormonas a una velocidad que ni te puedes imaginar. Pero no solamente están ahí, no se trata de dejar de chupar los bolis. Están en muchos más sitios que luego os voy a explicar. Pero, por ejemplo, los plásticos también están en tu comida. Cuando tú te comes un pescado, ese pescado, y sobre todo si es de piscifactoría, va a estar lleno de disruptores endocrinos. Va a estar lleno de desequilibradores hormonales. Las botellas de agua. Luego os voy a explicar un poquito dónde están y por qué están ahí esos plásticos y esos disruptores endocrinos. ¿Por qué te los comes y te los bebes? Otra cosita que nos daña muchísimo a nuestro nivel hormonal son los pesticidas. Los pesticidas de las frutas, de las verduras y de los cereales. Cuando alguien me dice, no, yo es que no como verduras, las como ecológicas.
que no tienen pesticidas, que siempre es una mejor opción, vale. ¿Pero comes pan? Sí. Ah, ¿y el pan sabes de dónde viene? Viene de los cereales. ¿Y los cereales, sabes qué sucede con ellos? Que no son ecológicos. Estás comiendo pan, tostadas, todo eso son cereales llenos de pesticidas que los han molido y les han puesto un montón de químicos, y además de los niveles de insulina que están aumentando en tu cuerpo y destruyendo tus hormonas por esa parte, también estás comiéndote todos esos pesticidas que están en los cereales, porque prácticamente nadie que yo conozca compra pan ecológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hay, porque es como que no pasa nada si el pan no es ecológico, pero está lleno de cereales que están llenos de pesticidas y están destruyendo tus hormonas poquito a poquito. Y después tenemos los medicamentos que están destruyendo tu sistema hormonal, desde tranquilizantes, los somníferos, que son de lo peor que puedes usar, todos los prazoles, como el homeopraz, todos estos que ya conocéis, los antiácidos, son totalmente destructores de tu flora bacteriana, de toda tu salud intestinal, y eso destruye por completo también la generación y la regeneración, no solo la generación, sino la regeneración hormonal. De hecho, fijaros que os he estado diciendo unas cuantas, ¿verdad? Hay 26 causas de un tipo y 24 de otra. En total, hay más de 50 causas que están generando que tus hormonas se destruyan y que no puedas generar nuevas hormonas. Son muchísimas. Hoy, evidentemente, no me da tiempo a hablaros de todas ellas, pero para eso es para lo que hemos creado el taller específico de menopausia, premenopausia y posmenopausia. Elimina por completo sus síntomas y vuelve a ser la mujer que eras antes. Ese taller, ahí lo tenéis absolutamente todo y vamos a tocar cada uno de estos puntos para que aprendáis. Pero como os digo, hoy no me da tiempo a contaros más, pero sí que os voy a contar algunos más rapidito porque quiero pasar rápido a lo de los senoestrógenos, ¿sí? Pero hay uno que me preguntasteis mucho, del cual hablé la semana pasada y creo que es muy importante. Mirad, hay una materia prima que es con la que se fabrican las hormonas. Tú cuando hacen los obreros un edificio, pues necesitan ladrillos, cemento y agua, ¿no? Es la materia prima. Sin eso no hay edificio. Bueno, pues para tus hormonas, para que tu cuerpo genere hormonas, necesita una materia prima. Una solo, no otra, una. De esta materia prima se generan todas las hormonas. ¿Sabes qué es? Todas las hormonas se generan desde la materia prima llamada colesterol. Sí, ese colesterol que te han dicho por activa y por pasiva que es lo peor, el demonio, que no lo tomes, que te va a matar, te va a romper el corazón y las arterias, ¿sí? Bueno, pues ese es el elemento sin el cual no existen tus hormonas sexuales. Todas, no algunas, todas las hormonas sexuales del hombre y de la mujer provienen del colesterol. Sin colesterol no hay hormonas sexuales. Punto y final. Fíjate la enorme importancia. Y el colesterol se consigue de dos maneras. Uno, por la dieta, y dos, lo genera tu propio cuerpo. Pero ambas lo consigas de más de una, más de la otra, cuando ya tienes ese colesterol, por Dios, espero que tengas ese colesterol, porque como hagas caso a los estamentos oficiales que te dicen que no comas nada y te tomes pastillas, las llamadas estatin, y no voy a seguir porque no se puede decir el nombre en redes sociales, para bajar tu colesterol, a menor colesterol, menor cantidad de hormonas, y a menor cantidad de hormonas sexuales, menor salud y antes vas a morir. ¿Entiendes? Antes vas a morir. Menos colesterol, morirás antes y con mucha peor salud, a pesar de todo el miedo que te están intentando meter diciéndote lo contrario. Entonces, una vez tienes el colesterol, ese colesterol para transformarse en hormonas sexuales necesita un paso intermedio, que son las vitaminas, son las enzimas y las proenzimas. Y las enzimas solo funcionan gracias a las proenzimas, que las enzimas son como el mando a distancia y las proenzimas son las pilas del mando a distancia, ¿sí? Y las enzimas son capaces de transformar el colesterol en otras hormonas sexuales. Bien, pero esas pilas que van en el mando a distancia, ¿sabes qué son? Y ahora entenderás por qué me acabo de equivocar y he dicho vitaminas antes. Porque las proenzimas son vitaminas y minerales. ¡Wow! Vitaminas y minerales. Las enzimas que convierten el colesterol en tus hormonas no funcionan, no pueden transformar el colesterol en hormonas si no tienen las vitaminas y los minerales necesarios.
Esas vitaminas que a ti te han dicho que estás tomando suficientes tomándote 2 ensaladas diarias y un par de piezas de fruta, cosa que es absolutamente falsa. Esa es la cantidad de vitaminas y minerales que tú necesitas al día para no morir por una enfermedad carencial de esas vitaminas. Pero es aproximadamente entre 10 y 100 veces menos cantidad de la que tú necesitas para que tu cuerpo fabrique todas las hormonas sexuales que necesita y para que arregle y funcionen bien todos los sistemas biológicos que tienes en tu cuerpo. Así que necesitamos colesterol y necesitamos vitaminas, ¿sí? Por eso también es muy importante la suplementación, pero no cualquier suplementación buena de verdad. ¿Bien? Porque hay mucha basura por ahí que no nos sirve de nada. Y no solo buena de verdad en calidad, sino en cantidad. Tomar una cantidad mucho más pequeña, que es la cantidad que suele tener una cápsula o dos de cualquiera de los suplementos, del 99% de los que hay en el mercado, eso es nada. Es como echarle una gota de aceite al coche y que el coche después no funcione bien. Pero si le he echado aceite ya, pero le has echado una gota, necesitas 1 litro, ¿sí? Pero bueno, estas son cosas que también tratamos en el taller con las cantidades exactas, qué tipo de nutrientes, qué tipo de vitaminas, de minerales, etc. Así que ya has visto la gran, enorme importancia del colesterol. Y ahora te voy a contar un elemento que destruye totalmente tus hormonas. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cuál es ese elemento que está destruyendo totalmente tus hormonas? Hay muchos, ¿vale? De hecho, hay 24 que los veremos en el taller. Pero aquí quiero hablarte hoy de uno de ellos. Y ese uno son los senoestrógenos. Los senoestrógenos son, por definición, disruptores endocrinos. ¿Te acuerdas que te los he comentado antes? Bien, pues esos disruptores endocrinos provienen de los senoestrógenos. Y ahora, cuando te explique qué son los senoestrógenos y de dónde provienen, es cuando vas a entender por qué cuanto más cerca vives de un núcleo industrializado, o sea, de una ciudad moderna, donde normalmente vive casi todo el mundo, por qué cuanto más cerca estás, peor es para tu salud a los niveles de los síntomas de la menopausia antes y después. Estos senoestrógenos son estrógenos. Un exceso de estrógenos tiene graves efectos negativos, igual que en un hombre un gran exceso de testosterona. Todo tiene que estar en su nivel. Un exceso de estrógenos, los estrógenos, como os he dicho antes, tienen efecto carcinógeno, son cancerígenos. Eso quiere decir que generan cáncer, pero no pasa nada porque los estrógenos tienen los equilibradores, que yo llamo, que son el resto de hormonas, sobre todo la progesterona. Pero todas las hormonas cumplen un papel, un rol en equilibrar los efectos cancerígenos de los estrógenos. Entonces, si tú tienes estrógenos en tu cuerpo y tienes la suficiente cantidad del resto de hormonas, sobre todo de la progesterona, pasa que la progesterona va en concordancia con la segregación del resto de hormonas. Es muy difícil que solo te falte la progesterona. Si te falta progesterona, te faltan todas, ¿sí? Entonces, cuando los efectos cancerígenos de los estrógenos quieren hacerte daño, los efectos neutralizadores del resto de hormonas los neutralizan y no pasa nada. Eso está bien y la naturaleza lo ha hecho así, es muy inteligente. ¿Qué sucede? Que si tú tienes, por lo que sea, tuvieras un nivel 100 veces más alto de estrógenos, es imposible tener la cantidad de hormonas necesaria para neutralizar el gran efecto cancerígeno que estarían provocando. Y esto, ¿cuándo sucede? Sucede, uno, cuando empiezas a tomar estrógenos sintéticos, de los que te da el médico. Dos, cuando te están invadiendo los senoestrógenos. Los senoestrógenos son estrógenos, la palabra seno significa extraño. Los senoestrógenos son estrógenos sintéticos que están en el ambiente, en la comida, que están en prácticamente todo lo que haces en tu día a día. Están en la comida. ¿Por qué? Porque están en los botes, en las bolsas, en los empaquetados, en las latas. Todos los sitios, las bandejitas de poliespán, todos los sitios donde viene la comida, eso está lleno de senoestrógenos. Las botellas de plástico de agua mineral están llenas de senoestrógenos. La ropa que te pones, tu camiseta preferida y tus mallas preferidas, ¿sabes cómo están hechas? Están hechas cogiendo botellas de plástico, 2 botellas de Coca-Cola, las
pulverizan el plástico y con ese plástico en polvito hacen filamentos. Y esos filamentos son la licra, el poliéster, todos estos tejidos que no son algodón 100%, todo eso es plástico, no es un tejido de nada, es plástico. Y ese plástico, incluidos los xenoestrógenos que están en los cosméticos, en los aceites hidratantes, en las cremas de belleza, en los dentífricos, en los jabones, en los geles, todo esto, la ropa, lo que hay en tu ropa, lo que hay en estos cosméticos, lo que bebes, lo que comes, estás metiéndote xenoestrógenos al cuerpo, que son cantidades ingentes de estrógenos que tienen muchísima más potencia que los estrógenos normales. O sea, tú en tu cuerpo tienes esto de estrógenos normales, pero cada día estás metiendo en tu cuerpo esto de estrógenos que llegan a tener 1000 veces más potencia que tus estrógenos naturales. O sea, tú imagínate que en vez de tener 100 estrógenos en tu cuerpo, tienes 1.000.000 de estrógenos que son mucho más fuertes que tus estrógenos normales. Imagínate, tienes una cantidad de estrógenos increíble en tu cuerpo que te van a producir muchísimos efectos secundarios, o sea, muchos de esos síntomas, y están causados por todos esos elementos que están aumentando la cantidad de estrógenos que hay en tu cuerpo. Pero lo peor de todo es que si estos estrógenos no tienen una oposición de tus niveles hormonales, no van a poder, tu cuerpo no va a poder mantener la salud y no va a poder bajar los síntomas. Entonces, necesitamos, 1, saber dónde están esos estrógenos, cómo evitarlos, es fundamental. Y 2, tenemos que saber cuáles son las estrategias necesarias para aumentar nuestra cantidad de hormonas, de las que equilibran y las que son capaces de ser la oposición de los efectos negativos de esa enorme cantidad de estrógenos. No son los estrógenos que tú fabricas, son los estrógenos que hay en el ambiente, esos xenoestrógenos, acuérdate de esa palabra. Esos son el enemigo, pero lo que sucede es que tú también, por fallas en la nutrición, por exceso de estrés, por muchas situaciones diferentes, no estás produciendo las hormonas que necesitas. Entonces, no puedes mantener un equilibrio. Es muy difícil mantener esa salud. Y teniendo en cuenta que los efectos de la dominancia de estrógenos, esto es otra palabra que tienes que apuntarte, estos síntomas que tú tienes, menopausia, antes o después, vienen siempre en relación directa con la dominancia de estrógenos que hay en tu cuerpo. O sea, la dominancia de estrógenos es que hay más estrógenos que no pueden ser controlados por tu cantidad actual de hormonas en oposición, de hormonas controladoras, ¿vale? Entonces, tienes muchos más estrógenos y muy pocas hormonas. Entonces, los estrógenos campan a sus anchas y generan toda esa cantidad de síntomas. Menos hormonas es menos tiroides, por lo tanto, tienes todos los síntomas de un hipotiroidismo, tienes todos los problemas de un prediabético o de un diabético por el tema de la insulina. Tienes muchísimos problemas y, por supuesto, también faltas de memoria, falta de energía, sueño deficiente, falta de concentración, falta de energía a todos los niveles, dolores articulares, de espalda de todo tipo, obesidad, casi imposible perder grasa, perder peso, eliminar los líquidos y muchísimas cosas más que todas las que me estáis escuchando, por desgracia, o las sabéis por vosotras o porque ya le ha pasado a personas muy cercanas a vosotras y no queréis que os suceda. Es por eso que es tan importante que entendamos que se está produciendo por estos xenoestrógenos una estrogenización de la sociedad. Esto está haciendo que las mujeres tengan muchos más estrógenos, por lo tanto, muchos más síntomas, y que los hombres tengan muchos más estrógenos, y eso significa que van a tener mucha menos testosterona. Los hombres hoy en día, los hombres de hoy, todos nosotros, tenemos hasta un 80% menos testosterona que nuestros abuelos. Ojo, y nuestros abuelos ya tenían entre un 40 y un 50% menos testosterona que sus abuelos. Eso quiere decir que los hombres de hoy en día somos menos hombres de lo que eran nuestros abuelos. Biológicamente es así. Y eso está sucediendo por esta estrogenización que se está produciendo. Y lo que os decía, y con esto ya creo que voy a acabar hoy, es
Todos estos senoestrógenos que habéis visto, el enorme peligro que son para la salud, sabes de dónde vienen y ahora vas a entender lo de las ciudades. Todos los senoestrógenos provienen de la industria de los petroquímicos. Todos. Petroquímicos son todas las industrias que usan petróleo para realizar otros elementos, como las botellas de plástico, todos los envases de plástico, las bolsas, las latas, los derivados del petróleo, que son lo que tú te pones en el cuerpo, que tú te piensas que te estás hidratando la piel, te estás poniendo un derivado del petróleo lleno de senoestrógenos, te estás poniendo una capa de plástico, por eso queda tan resbaladizo y como tan gustosita la piel. Todo eso proviene de, igual que la ropa, la ropa, la mayoría de la ropa tóxica, la ropa que no es algodón, proviene de la industria petroquímica. La industria petroquímica está en un pueblo rural donde la mujer coge patatas y pasea a las cabras. Poco, algo, pero poco. Y está en un poblado indígena, no está. Por eso allí no tienen síntomas, no tienen enfermedades a estos niveles, tienen otras, tienen infecciones, tienen cosas, pero no tienen las enfermedades modernas. Y sobre todo, no tienen esos enormes síntomas de menopausia, premenopausia y posmenopausia, y tampoco tienen esos índices a nivel de pandemia real de cánceres, sobre todo de mama, cáncer de endometrio y todos los cánceres en los que las mujeres tenéis una cantidad mucho más elevada que los hombres. ¿Por qué está sucediendo eso? Está sucediendo porque los senoestrógenos de las industrias petroquímicas que están en nuestras ciudades nos aportan muchas cosas muy buenas para usar esto, los móviles, todo está hecho de plástico. Fíjate, el contacto con estos elementos de plástico no es lo mismo coger un rotulador y escribir que llevar una ropa que está 10 horas en tu cuerpo pegada y está absorbiendo poco a poco tu piel y pasando a la sangre esos senoestrógenos, esas partículas de plástico. Entonces, a más cercano estamos a una urbe, a una zona industrial, más peligro tenemos y por eso hay tantas enfermedades de disrupción hormonal, como todos los síntomas de la menopausia, en todas las ciudades modernas, ¿sí? Eso no significa que te vayas a vivir al campo o a una cueva, que si puedes irte al campo, genial, pero lo que significa es que tienes que aprender, y para eso hemos hecho el taller, tienes que aprender exactamente cuáles son los enemigos, qué son las cosas que más te están dañando. No puedes dejar de hacer o protegerte de todo lo que te está dañando. Eso hoy en día es imposible, porque hasta el aire que respiras te está dañando. Pero sí que puedes evitar las cosas más importantes. Hay, imagínate, 1000 cosas que te están dañando, pero de ellas, 100 son las más importantes. 100 de ellas te están dañando el 99%. Y luego, las otras 900 te están dañando esto. Pero el grosso de todo el daño que tú estás recibiendo, lo estás recibiendo por cuestión de 100 elementos que tienes que conocer. Cuando aprendes dónde está el enemigo, te alejas de él, ya no te dañan más y entonces puedes empezar a regenerar tu cuerpo. Lo que no se puede hacer es, si tu cuerpo está incendiándose porque tienes daño constante y continuo, lo que no se puede hacer es intentar apagar un incendio mientras el incendio sigue ahí. Primero, habrá que apagar el incendio de una manera lógica sin seguir echándole leña, porque todo el daño que se te está produciendo es como echarle leña al incendio. Primero, deja de echar más leña al incendio y así lo podremos apagar y ya luego lo vamos regenerando y lo vamos arreglando, pero primero hay que dejar de echar leña, dejar de dañar tu cuerpo para poder arreglarlo. Y para eso hemos diseñado junto con Alex Jiménez ese taller definitivo para todos aquellos que queréis dejar atrás los efectos de la menopausia, incluso también la premenopausia. ¿Cuándo? ¿Dónde? En alexcomunicatv.com, se hará online, en directo, pero eso sí, os tenéis que registrar, reservar antes vuestra plaza. Entráis ahí en alexcomunicatv.com y fácilmente tendréis vuestra plaza online. Aforo limitado, quedan poquitas plazas, así que yo no me lo pensaría mucho. 30 de junio, ya es la semana que viene. Así que ir rápido. También hay que decir, Alex, que habrá bonus para aquellas personas que se apunten ahora mismo en alexcomunicatv.com. Sí, tenemos algunas chicas que nos hemos vuelto muy locas, muy locos con vosotras,
Lo primero también, lo que ha dicho Alex es súper importante, las plazas son limitadas. Hay otros talleres que yo he hecho que se han llenado demasiado y no he podido tener un trato con vosotros, con vosotras, no he podido ver vuestros casos, etcétera. Entonces, hemos puesto un límite de 20 plazas. Coger la plaza porque quedan muy pocas y os digo una cosa, os doy mi palabra que este taller os va a cambiar literalmente la vida. Por supuesto, el cuerpo, la salud, la energía y todo. Pero además de todo lo que vamos a ver en el taller, vais a tener una serie de bonos que son increíbles. Vais a tener un bono que es un asesoramiento personalizado con la mayor experta en rejuvenecimiento y neurobelleza a nivel internacional. Es una pasada y os va a ayudar muchísimo. Y lo tenéis incluido todas vosotras dentro del taller si llegáis a acceder a una de las 20 plazas. Tenéis otro bono que es un curso especial. No está enfocado en la menopausia o premenopausia, posmenopausia, sino que está enfocado en uno de los síntomas de la premenopausia y de la menopausia, que es el almacenamiento de grasa o la obesidad. Se llama Transfórmate en 15 días express y está enfocado principalmente en bajar de peso, que como sabéis es uno de esos problemas que tanto os molestan, ¿no? Y luego tenéis una clase de la Academia Internacional de Formación de la Salud para vosotras y para vuestra familia, para saber protegeros y qué hacer en caso de tener que enfrentarse con cáncer, Parkinson, demencias, Alzheimer, diabetes, enfermedad de tiroides, enfermedades cardíacas o enfermedades cardiocerebrales. Todo eso lo tenéis incluido si tenéis la suerte de coger una de las poquitas plazas que quedan. Así que yo creo que, oye, encima con el precio de, vamos, de lo que te cuesta una merienda con una amiga, no hay excusa, chicas. Aprender es la solución. Alex, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Cuídate. A vosotros, chao.